les bendiga, amados hermanos. Creo que es un himno muy sobresaliente y vernos reunidos en domingo en la mañana, pues nos hace creer aún más que fue su amor. La bienvenida a cada uno de ustedes en el precioso nombre del Señor Jesucristo a este lugar. Estamos reunidos aquí para engrandecer su nombre y los invito a que inclinemos nuestros rostros y vamos a orar. La Escritura nos enseña que Dios le da a sus hijos los deseos de su corazón. ¿Cuántos tienen deseos en esta mañana? Levante su mano al Señor y dígale: Señor, tengo este deseo en mi corazón y creo firmemente que no solamente lo sabes, sino que también lo respondes. Oremos al Señor. Bondadoso Padre Celestial, gracias, Señor. Es realmente un privilegio poder reunirnos el domingo en la mañana, venir hasta tu casa, Señor, una casa de corrección, una casa de donde sale amor para nosotros. Y te damos gracias, Señor, no solamente por las cosas materiales, la vida, la salud, el techo, la comida. Te damos gracias por el sacrificio en la cruz del Calvario. Te damos gracias, Señor, por el mensaje de restauración. Gracias, Señor, por escogernos desde antes de la fundación del mundo, Señor, para creer este bendito mensaje. Señor, queremos pedirte primeramente perdón por nuestros errores, por nuestras fallas, lo que hemos hecho mal. Perdónanos, Señor, y que la sangre preciosa sea lavando nuestras almas, permitiéndonos que nos permita acercarnos confiadamente al trono de gracia para presentarnos delante de ti. Señor Jesucristo, manos han sido levantadas en toda la audiencia, y tú que hiciste la mano sabes qué deseo, qué intención hay detrás de cada una. Yo ruego, Señor, que concedas a cada uno de tus hijos conforme a la fe que has puesto en sus corazones, Señor. En este momento, Padre, donde nos estamos reunidos y venimos todos con tan grande expectativa, comprendemos que solamente tú puedes traer el alimento espiritual a su debido tiempo. Rogamos, Señor, que partas el pan de vida y que salgamos saciados, felices, satisfechos después de estas cortas palabras, Señor. La honra, la gloria y la alabanza sean para ti, el beneficio para nosotros, tus pequeños. Todo esto lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, amados hermanos, quisiera invitarles al Nuevo Testamento. A la carta que escribió Pablo a los Hebreos. Hebreos capítulo 1 y vamos a leer del verso 1 al verso 3. Hebreos capítulo 1 del verso 1 al verso 3. Sea esta la oportunidad para darle gracias al Señor Jesucristo, al ministerio local encabezado por nuestro pastor hermano Fabio, que nos da la oportunidad de estar en este lugar, hermano, que es un lugar de tan grande responsabilidad. Y el Señor en sus modos y en sus pareceres tan extraños, Él ha dispuesto que muchos que quieren, pues no pueden. Y los que huimos de esta responsabilidad, pues el Señor va y nos trae una oreja y nos pone aquí a servir. Son los modos particulares de Dios. Hebreos capítulo 1, verso 1 y verso 3. Vamos a leer en el nombre del Señor. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas,
en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Que el Señor añada bendición a su palabra. ¿Pueden tomar asiento, amados hermanos? Nuestro tema en esta mañana: Dios es identificado por sus características. Ya habíamos tenido la oportunidad de dialogar acerca de Dios ocultándose en simplicidad y luego revelándose en la misma. Y nos dimos cuenta cómo el Señor escoge todo aquello que el mundo rechaza y hace a un lado para hacerse grande. Y todo lo que el mundo llama meditábamos acerca del mensaje: Dios es su propio intérprete, que Dios no necesita que nadie explique lo que Él hace porque Él mismo lo explica. ¿Cómo explica Dios su palabra? Trayéndola a un cumplimiento. Hoy vamos a estar hablando de Dios es identificado por sus características. Ahora, casi todo lo que vemos puede ser identificado por una característica. El ejemplo que pone el Señor a través de nuestro hermano Abraham es de la siguiente manera: un gran borrego, un ovejo, parado del lado de la montaña, y él tuviera su espalda hacia uno, la parte posterior es blanca, la otra parte es gris. Si uno no conociera las características de ese borrego, podría ser un venado. ¿Ven? Uno tiene que conocer las características para detectar lo que es y lo que no es. ¿Cuántos saben que el hermano Abraham fue un cazador? Entonces, amado hermano, hay muchas cosas que se pueden conocer por medio de las características, pero es importante que uno las conozca antes de decir algo. Usted sabe, puede haber un terreno y pasa alguien y dice: uy, no, mire este terreno tan feo, pero el agricultor sabe que eso está sembrado. O quizás alguien que no sepa de campo pasa y dice: no, mire, tan bonito ese campo de flores. Y el agricultor que sabe del tema mira y dice: no, pero este hombre no sabe, eso es solo mero rastrojo, porque no conocen las características. Dice el Señor. Luego llegamos a la vida humana, las características que hay para identificar. Y esto me llevó, amado hermano, a una anécdota que nos ocurrió hace ya unos buenos años. Antes de que yo estuviera casado, Dios nos dio la oportunidad de ir a una reunión internacional. Y fuimos muchos hermanos. Entre ellos una preciosa pareja que para la época estaban recién casados. Y este hermano lucía muy parecido a mí. Nos veíamos más o menos de la misma estatura, del mismo peso, un tono de piel similar. Y coincidió que un día ambos decidimos salir de pantalón oscuro y camisa blanca. Y yo estaba parado mirando el lugar donde nos estábamos alojando, y entonces llegó la hermana y pues ella simplemente no se fijó en nada, solamente me vio de espalda y vio que tenía la misma ropa, el mismo peinado, y me cogió de la mano y comenzó a jalarme. Hermana, está confundida. No, vamos. Hermana.
Cuando le hablé un poco más fuerte, hermana, está confundida. Voltea a mirar, ay, hermano. Pero fíjese en una cosa. Tuvo que ser expresada una característica para notar la diferencia. Y en ese caso fue la voz. La voz del hermano es distinta a la mía. En este tiempo final, hermanos, hay tantas voces, pero hay una sola con la cual nos identificamos. Gracias a Dios por esa voz. Dice el Señor que al rey Salomón una vez le plantearon un problema. La reina del sur, cuando lo visitó, llevó un grupo de mujeres que iban vestidas como hombres. Dijo, rey, estos son hombres. El rey dijo, háganles que caminen. Las mujeres caminaron y usted sabe que una mujer camina de manera diferente a un hombre. Y el rey Salomón, por su caminar, por esa característica, supo que no eran hombres, sino que eran mujeres. Pero hermano, eso nos lleva a pensar el mundo en el cual estamos en este momento, el tiempo en el que estamos viviendo. Dos preguntas sencillas. ¿Qué de aquellos seres humanos que no se sabe si son hombres o si son mujeres? Ya ni por esa característica. En la época de mi abuelita todavía, hermano. Hace un par de años ya era más difícil. Ahora es complicado, hermano. Usted pasa y usted se queda de pronto pensando, ¿pero eso era un hombre o era una mujer? No lo puedo identificar por las características. Unas características mezcladas. En un mundo que sabemos que está mezclado. Bueno, y vamos a traerlo un poquito más crudo. ¿Qué de aquellos creyentes que no muestran las características del mensaje? Uy, hermano, ya se puso más difícil. Pensé que solo íbamos a criticar a los de afuera. No, hermano, no estamos criticando. Estamos siendo ayudados por la palabra que nos guía a un centro. Dice el Señor, es como la mano derecha y la mano izquierda de la gente. Son dos personas. Fíjense ustedes, uno de ellos es derecho y el otro es zurdo. Fíjense en cómo sus características lo muestran. Entonces cuando usted, por ejemplo, yo hice lo que dijo el Señor, me puse y me miré las manos. Yo decía, no, pues, son como parejas. Pero resulta que yo escribo con la mano derecha y ahí tengo el callito que le sale a uno de tanto escribir. Yo dije, mire, diferentes. Una característica. ¿Sabe qué dijo el Señor? Todo es idénticamente lo mismo. La única diferencia es la característica. Una es de la mano izquierda y la otra es de la mano derecha. Esa es la única diferencia. Y asimismo serán los espíritus en el último día. Solo por la característica se podrán detectar si son de Dios o no. Uno de ellos será correcto y el otro será errado. Solo se pueden conocer por su característica. Qué tremendo, amado hermano. Ahora, dice el Señor, volvamos un poco a la Biblia. Después de que el Señor con mano poderosa hirió a Egipto, mostrando que Moisés era el profeta enviado para esa gran labor, ellos salieron en una caminata hacia la tierra prometida. Y en el camino se encontraron con otra nación llamada Moab. Y cuando usted revisa la escritura, amado hermano, usted se da cuenta, igual que el Señor nos mostró a través de su profeta, que cada nación tenía un profeta. Israel tenía a Moisés, Moab tenía a Balaam. Ambos eran igual de fundamentales. No vaya usted a creer que Moab era un grupo de incrédulos, no.
ellos venían de ese lado de Lot, así que también eran parte de una situación. Ellos sabían quién había sido el Dios que le había permitido a Abraham rescatar a Lot, a su abuelo padre. Ambos eran igual de fundamentales. Usted se da cuenta que ambas naciones eran creyentes. Pero llegó un punto, amado hermano, en que cada una de ellas mostró sus motivos. Los motivos de Israel eran unos motivos correctos. Los motivos que movían a Moab eran unos motivos incorrectos. Del resto, hermano, tenían un profeta, habían señales sobrenaturales, por supuesto. Cuando el rey le dijo a Balaam, Balaam dijo: haga 7 altares, sacrifique 7 ovejos, que sean limpios. Él tenía la mecánica perfecta, hermano. Él sabía, era exactamente igual. Pero cuando entraron a mirar los motivos que movían a cada una de las naciones, ahí se supo dónde estaba Dios. Porque Israel comenzó a mostrar las características de Dios y Moab comenzó a mostrar otras características. Dice el Señor. Moab era una gran nación. Esos eran los hijos de las hijas de Lot y eran creyentes. Una era una nación reconocida, la otra era apenas una que iba de viaje. Fíjense en las dos naciones, cada una tenía un profeta. Uno de ellos era el gran maestro y profeta Balaam, el otro era Moisés. Ahora, Balaam viene bajando para maldecir a Israel. Dice el Señor: los mismos altares, el mismo Dios, pero uno de ellos estaba errado y el otro estaba correcto. Y ahora la única manera de que uno podía saber cuál era, cuando fundamentalmente era cuestión de la palabra, porque hermano, es una cosa, es que la tajada es muy delgadita, hermano. Mire el mensaje de la hora, mírelo, la tajada es muy delgadita. ¿Cree en Dios? Claro que sí. ¿Cree en Jesús? Por supuesto. ¿Cree en el hermano Branham? Claro que sí. Pero al hermano fulano de tal, no, como que con él no voy a tener compañerismo. Hermano, dice: ¿ven ustedes? Uno de ellos, sus motivos estaban errados. Él estaba tratando de apartar a su hermano de la línea de la promesa que Dios le había dado. Entonces todo aquello que refleja unos motivos incorrectos que quieren apartar al hermano de la línea del deber, eso no es de Dios. Es lo que estamos leyendo aquí. Dice otra cosa, el profeta Balaam era fundamental, pero el profeta Moisés era identificado por las características de Dios. Allí estaba la columna de fuego, la luz sobrenatural sobre ellos. ¿Usted se da cuenta, amado hermano, cuando revisa la vida de William Branham, que también hubo ahí una columna de fuego? Mira, ahí está la evidencia. Hubo una nube de gloria, ahí está la evidencia. Revisa usted la vida de William Branham, una vida, hermano, que sin el poder del Espíritu Santo no hubiera podido ser vivida. Porque ningún ser humano solito, sin ayuda de Dios, puede vivir una vida que sea digna del Evangelio. Usted tiene que tener al Espíritu Santo para ser capaz de vivir una vida santa. De otra manera, es un ser humano prohibiéndose cosas. No debo hacer porque, no debo tocar porque, no debo mirar porque. El Espíritu Santo nos da la libertad. Dice el Señor. Ahora, ¿cuántos recuerdan en la Biblia ese evento en que a María y a José se les perdió Jesús?
Lo hemos leído, ¿no? Dice el Señor. Ahora, escuchen a María. Ahora, para la gente que la tienen como una diosa, miren, la mujer fue engañada allá en el principio. Y mírenla aquí. Si nunca lo han notado, miren esto. Ella dijo, tu padre y yo te hemos buscado con lágrimas. Noten, ella condenó el testimonio ante aquellos sacerdotes de lo cual ella había testificado. Viene un ángel y le dice a María, lo que vas a recibir va a ser engendrado el Espíritu Santo y su nombre será Emmanuel. Y ella contesta, hágase conforme a lo que me has dicho. Y soportar durante tantos años el señalamiento, y mire, esa muchacha estaba embarazada antes de que se casara, y mire, y sabrá mi Dios de quién es, y aguantar todo eso para que a los 12 años decir, tu padre José y yo. Fue como un retroceso. Dice, ella dijo que había concebido por medio del Espíritu Santo, y aquí ella llamaba a José el padre de Jesús, cuando José no tuvo nada que ver. Dice, ahora miren a ese muchacho de 12 años siendo la palabra de la hora. Él era la palabra prometida para esa hora, el Mesías ungido. Miren lo que él dijo. ¿No sabéis que yo debo estar en los negocios de mi padre? La palabra corrige el error. Y debería ser así con cada aspecto de nuestra vida, amados hermanos, amadas hermanas. Yo comprendo que hay muchos mensajes que posible no hemos leído. Y en el día a día tenemos que tomar decisiones en nuestros negocios, en nuestra familia, con respecto a la educación de nuestros hijos. Y quizás no tenemos un extracto o un mensaje para respaldar. Pero ¿sabe qué creo yo? Que el Espíritu Santo guía a cada creyente a que tome las decisiones correctas, aún sin que haya leído el extracto. Y más sobresaliente es cuando usted toma una decisión y andando el tiempo da con un mensaje y encuentra en el mensaje que fue la decisión correcta. ¿A cuántos les ha pasado? A mí me ha pasado, hermano. Entonces es algo maravilloso, hermano, pensar que el mismo Espíritu Santo que inspiró estos mensajes es el mismo que nos ayuda a nosotros día tras día, paso a paso, a llegar al final. Dice el Señor, la palabra corrige el error. ¿Ven? Él corrigió a María, la reprendió por haber dicho eso. Un niño de 12 años, dice el hermano Branham, yo no pienso que Jesús haya entendido lo que él mismo dijo, pero él era la palabra y la palabra corrige el error. Bendito sea el nombre del Señor, hermanos. Dios es identificado por sus características. En el principio, dentro de él estaba la característica de ser un salvador, pero no había que salvar. Cuando usted va al mensaje, hermano, y se da cuenta el gran privilegio que tenemos usted y yo de haber nacido en esta tierra para poder venir y creerle a Dios. Es algo tan hermoso, porque cuando lleguemos a la gloria, hermano, y cuando sea abierto el libro y cuando sean cantados los himnos de redención, cuando comience a sonar sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó, los ángeles en silencio se mirarán y dirán, pero ¿eso qué significa? ¿Qué es estar perdido? Nosotros siempre hemos estado aquí en la presencia de Dios tocando nuestras cornetas y cubriéndonos nuestros rostros con las alas. Y estos que vienen entrando por la puerta, mire cómo lloran, cómo gritan y dicen sublime gracia y lloran más y gritan más y se emocionan. ¿Por qué? Porque ellos no lo entienden, hermano. Dios quiso que usted viniera aquí
a padecer situaciones, hermano. Hambre, necesidades, deudas, dolores, pérdidas, muchas situaciones, hermano. Pero ¿sabe qué es lo más maravilloso del Dios en que nosotros creemos? Que Él dijo, yo también voy. Y nos mostró a través de una vida que tuvo también la misma cuota de sufrimiento, de dolores, de situaciones, hasta de deudas. Porque Jesús tenía una deuda, ¿sí sabía? Jesús debía el impuesto. Y fue de una manera sobrenatural que el Señor le permitió a él un pescadito y vaya y pague. Entonces los cristianos pagamos. Amén, los cristianos pagamos. Y Jesús a través de su vida tuvo que pasar por toda esa situación para mostrar que a través de la palabra usted y yo podríamos vencer. ¿Cuántos hemos estado enfermos? Yo he estado enfermo. Incluso en esta mañana pudiera haber al alcance de mi voz alguien enfermo. Pero yo quiero decirle que una de las grandes características de Dios es que Él es un Dios sanador. No solamente, amado hermano, una serpiente de bronce como fue levantada en el tiempo de Moisés, que había que mirarla y así ser sano. ¿Y qué de los israelitas que estaban muy lejos, o que estaban detrás de una montaña, o que estaban tan picados por las serpientes que los tenían guardados en la carpa? ¿Qué de ellos? Pero es que estamos en algo tan hermoso que dice, no soy digno de que entres bajo mi techo, pero una palabra, hermano, si su mano de fe toca a Dios, Dios desplegará en su vida esa característica de sanador. Hermanos, dice el Señor que dones y llamamientos son sin arrepentimiento. Y esa es una cosa tremenda, amado hermano, cuando usted comienza a pensar en ello. Porque hubo un hombre una vez que tenía un don. Su don era cantar. Y lograba cantar de una manera tan hermosa que lograba conmover a los corazones más duros. Este hombre comenzaba a cantar himnos, incluso ganó premios por cantar himnos cristianos. Y el hombre más duro comenzaba a derramar sus lágrimas al escuchar a este hombre. Y uno diría, qué tremendo don. ¿Sabe cómo se llama este hombre? Elvis Presley. ¿Qué hace uno con el don que Dios le dio a uno? Pues, hombre, pienso que lo mejor es devolvérselo al mismo que lo dio. Ahora, fíjense en esta situación, amado hermano. Usted podría decir en esta mañana, no, pero es que yo no tengo ningún don. No. El Señor dice en una total liberación que Él envía a sus valientes hijos e hijas equipados con todo lo que necesitan para vivir este mensaje. Posible, hermano, lo suyo no sea cantar como una gran voz, pero posible lo suyo sea la oración, sea el ruego. Y posible, amado hermano, sea un don que el Señor le dio de orar y no se nota ni se ve mucho. Quizás no luce, quizás no voy a salir en primera plana por ser el que más ora. Pero, amado hermano, yo le aseguro que todos los que estamos sirviendo al Señor, realmente, no solo lo apreciamos, necesitamos de sus oraciones. Todos esos preciosos hermanos, ministros, pastores, que están en los campos buscando a la última, necesitan de su oración y de la mía. Así que todos tenemos algo que poner en favor del Señor. Hay que tomarnos el tiempo de mirar, bueno, ¿y yo para qué sirvo? ¿Para qué soy bueno? Dijo el Señor, bueno, Señor, tú me diste solamente un don, sé silbar muy bien. Bueno, silbe un himno cristiano. Eso podría alcanzar a un alma perdida. ¿Hace algo imposible para el Señor? Recuerde, dones y llamamientos son sin arrepentimiento. ¿Ven? Es Dios colocando. Él envía a un hombre
Este lleva la palabra de esa edad. Pero ahora, antes que usted pueda creer la palabra de esa edad, él se identifica en su característica. ¿Usted se da cuenta, amado hermano? Moisés fue identificado, Josué fue identificado, Jesús se identificó a sí mismo como la palabra, Pablo fue identificado por la palabra, y en este tiempo final, amado hermano, donde hay tantas voces, donde hay tantos que dicen que son algo que no son, hubo uno que se identificó con las características de Dios. Oh, esto es hermoso. Dice, ahora Jesús dijo que si yo no hago las obras de mi Padre, en otras palabras, si yo no tengo la característica de mi Padre, no me crean. Ellas identifican mi persona. ¿Quién soy yo? Si no me pueden creer a mí, entonces crean la identificación que Dios ha enviado. ¿Ven? ¿Lo están captando en esta mañana? ¿Cuántos lo entienden? Levanten la mano. ¿Ven? Dice el Señor, si mi carácter no identifica quien yo reclamo ser, entonces, bueno, si no me pueden creer a mí, pues simplemente crean a la identificación de la persona que soy yo. Y ahí utiliza el Señor una palabra muy especial: carácter. Carácter no es me agarro con todo el que no piense como yo. Carácter no es yo soy el que más grito en la casa y por eso me hacen caso. Carácter es una victoria. Carácter es desplegar la vida de Cristo en mi vida. Y es tan tremendo cuando usted piensa, amado hermano, en ello. Y dice el hermano, y dice la Escritura: escudriñad las Escrituras, porque en ellas pensáis que tenéis vida eterna, y estas son las que les dicen quién soy yo. Eso dijo Jesús. Era Dios manifestado. Ahora, eso hace que en Hebreos, en el texto que leímos al principio, Dios, habiendo hablado muchas veces por los profetas, que claramente identifican ahora la característica de la resurrección de su Hijo. Entonces Dios habló por medio de los profetas, ahora por medio de su Hijo. El Dios incambiable, la misma característica: las obras que yo hago, también vosotros haréis. Dios es conocido por su característica identificada. Así es como usted, bueno, usted dice, pues yo digo esto, nosotros cantamos de esta manera, hacemos esto, reunimos de esto, predicamos de esta manera. Dice el Señor, yo no me refiero a eso. Yo estoy hablando de la palabra manifestada e identificando la vida, la característica de la palabra prometida para esta edad. Dice el Señor, aquellos fariseos conocían esa Biblia tan bien como cualquiera, mejor que cualquiera de nosotros los ministros conocemos la nuestra hoy. Ellos tenían que vivir por medio de aquello. Sus tatarabuelos fueron sacerdotes, todos venían del linaje de Leví. Ellos la estudiaban de día y de noche, mas ellos fallaron en ver la palabra identificada. O sea que no es garantía sabernos el mensaje de memoria, hermano. Ahora, Lutero dijo, cuando usted cree, usted lo tiene. Los metodistas dicen, cuando usted grita, usted lo tiene. Los pentecostales dicen, cuando usted habla en lenguas, usted lo tiene. Hallamos que todo eso está errado. Algunos de ellos dicen, lo tienen los que tienen el fruto del Espíritu. Dice hermano Branham, página 11 de Dios es identificado. Y eso está errado. Uy, yo pensé que era el fruto. Dice, la única evidencia es que cuando la vindicación, cuando Dios mismo se identifica en la palabra prometida de la hora, allí está. Y remata diciendo el Señor una cosa tremenda. ¿Quién tenía más fruto del Espíritu
que aquellos sacerdotes tan simpáticos que circuncidaban a los niños y los bendecían y todo lo demás. Vaya, pregúntele a alguien del año 30 de nuestra era en Israel. Bueno, ¿y usted qué piensa de Caifás? Caifás, no, una bendición. Él estuvo en mi casa, me dio mucho ánimo, me llevó mercadito. Nada en contra de eso. Bueno, ¿y usted qué piensa de Anás? Anás, no, es una belleza, cogió a mi bebé, lo circuncidó, me lo trató con sumo cuidado. Yo tenía enferma a fulanita, él fue allá y me visitó. Anás y Caifás. Y después llega este muchacho con el rostro demacrado, parecía de 50 años, tenía una carga muy pesada, y coge y forma como un cinturón con unas coyundas y arranca a pegarle a todos y los saca a patadas. Dice el Señor, ¿y quién tenía más fruto entonces? Tremendo, tremendo, hermano, cuando usted comienza a pensar en ello. Dice, ¿quién tenía más fruto del Espíritu que aquellos sacerdotes tan simpáticos que circuncidaban a los niños y los bendecían y todo lo demás? Y aquí venía este llamado Jesús, vino y a patadas tumbó su lugar de sacrificio, los miró con rabia, los agarró a latigazos, los corrió. No tenía nada de identificación según eso. Pero ¿sabe qué, hermano? La Escritura era su identificación. La Biblia era la identificación de Jesús. Él no tenía tarjeta de compañerismo, él no pertenecía a ninguna organización, pero Dios habló de él. Esa era su identificación. Ahora, traigámoslo un poquito más cerca. Hermano, ¿y usted qué piensa de Oral Roberts? No, un tremendo evangelista, un gran predicador, pero tremendísimo. Fundó él oraba por los enfermos y fundó una universidad y un hospital, la Universidad Oral Roberts, para que curen a la gente enferma. Bueno, hermano, ¿y usted qué piensa de Billy Graham? No, otro tremendo hombre del Señor. No, maravilloso, bienvenido, ha llenado estadios, él ha recorrido Estados Unidos predicando. Bueno, ¿y qué piensa de William Branham? ¿William Branham? No, él solamente se paraba detrás del púlpito y decía que las mujeres teníamos que hacer esto y que los hombres teníamos que hacer esto, y nos vivía regañando y nos vivía diciendo. Pero ¿sabe qué, hermano? La identificación de William Branham es la palabra. Es la palabra. Es tan cercano, hermano. Es la palabra. Dice el Señor, esa es la genuina identificación de Dios. En cualquier hora, esa es su identificación. Así es, las escrituras que son prometidas son identificadas por medio de la característica de la promesa, la cual es Dios, y Dios es la palabra. Y la característica de esa promesa siendo identificada, eso forma al creyente. Jesús así dijo, y eso lo arregla. Amén. Cuando usted piensa, amado hermano, hoy en día, de cómo todo nos lleva a la misma situación, la palabra misma, siendo Dios su propio intérprete, es la que va a mostrar las características. ¿Cuántos estamos dispuestos a que el Señor nos moldee para mostrar esas características? Pongámonos de pie y vamos a pedirle eso al Señor, que Él nos ayude a desplegar eso, hermano. ¿Sabe, amado hermano? Después de haber tenido un profeta como Moisés, un profeta delante por cuya oración Egipto fue herido por tantas plagas, y aún el mismo Mar Rojo se abrió. Un profeta del cual Jehová mismo dijo, con mi siervo Moisés hablé cara a cara. ¿Cuántos lo han leído? ¿Usted se imagina el peso sobre los hombros de ese joven llamado Josué? Solo piénselo por un momento. Acaban de dejar a Moisés en el monte Nebo, donde murió. Y ahora Josué mira
Y es un gran pueblo. Y sobre él la responsabilidad de mostrar las características, hermano. Bueno, pero ¿yo qué podría hacer? Yo no soy Moisés. En esta mañana nos pasa algo muy similar, hermano. Pero ¿yo qué podría hacer? Yo no soy William Branham. Pero hermano, somos hijos de Dios. Somos hijas de Dios. Lo somos, hermano. ¿Cuánto debió rendirse Josué a Dios para mostrar esas características? ¿Cuánto tenemos usted y yo que rendirnos para mostrar esas mismas características? Hoy más que nunca debemos clamar al Señor por ello. Oremos a Dios. Bondadoso Padre Celestial, es tu palabra, Señor, es la verdad. Sabemos, Padre, que esta palabra no es de interpretación particular, Señor, sino que sabemos que tú, Señor, siempre apuntaste, Señor, tu palabra hacia los profetas. Y en este tiempo final, Señor, te ha placido, como dice la Escritura, hablar por medio de tu Hijo. Vemos como el Espíritu Santo, Señor, el mismo agente de vida, Señor, nos ha mostrado esa gran misericordia de venir a morar en corazones humanos, Señor. Padre Celestial, ayúdanos, Señor. No queremos solamente ser cristianos de nombre, queremos ser unos cristianos renovados desde el corazón, que nuestras obras manifiesten lo que hemos creído, Señor. Ayúdanos, fortalécenos, Padre, da a cada uno de nosotros más y más deseo de servirte, Señor, porque como dijo tu mensajero, cuanto más te creemos, más te servimos. Ayúdanos, fortalécenos, oh Dios de Israel. Permítenos, Señor, prepararnos para el servicio que viene y que la honra y la gloria sean para ti siempre, Señor. Concédelo, Padre, y lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Señor Jesucristo les bendiga, hermanos.